Esa es la lógica. Un perfil de proyecto va a tomar 40 horas, ¿no es cierto? Nosotros, si ustedes como profesionales van estudiando y desarrollando esta idea, la van perfeccionando probablemente cuando uno hace el primer proyecto, tarda un poco más, pero va juntando la información secundaria, juntando la información de curso, chequeando con otro, intercambiando. En 50, 60 horas va a tener un buen relato para ir a hablar con algunos de los beneficiarios que identificamos y empezar a trabajar más profundamente este tema. ¿Por qué digo que es importante tener la lógica? Porque es muy difícil desarrollar un campo de profesional desde cero. Y nosotros tenemos profesionales bien formados en algunas áreas y tenemos que lograr que interactúen para ir avanzando en el desarrollo de esta nueva área profesional. ¿Hay alguna duda de lo que vimos hasta ahora? La lógica de identificar la idea de proyecto es empezar por el título, es como si fuera el huevo cigoto. Después tratar de llenar esa planillita que les pasé con lo que sabemos. Lo que no sabemos lo vamos dejando como hueco de información. Y de lo que sabemos, no es que tengamos que tener precisión, es con los datos gruesos, con la información disponible inmediata. No tenemos por qué ir al detalle todavía. Cuando llegamos a madurar esa idea en 40, 50 horas, recién ahí va, y tengamos, póngale 100 ideas de proyecto, voy a decir ese número, pero usted tómelo como arbitrario, ahí podemos interactuar con los productores para que elijan las 5, las 10, las 15 mejores, y esas son las que pasan a prefactibilidad, que personalmente creo que tendría que ser ya un estudio pago. Por ahí hoy día no se paga porque no está desarrollado el campo profesional, entonces no se demanda, y no se demanda porque tampoco hay gente que lo sepa ofrecer. Entonces tenemos que romper ese círculo vicioso y pasar el círculo virtuoso de que hay perfiles de proyectos, por lo tanto los productores se pueden empezar a interesar y financiar los estudios de prefactibilidad. Si se financian los estudios de prefactibilidad, ya vamos a estar más cerca de ir redondeando y dándole escala a plantaciones forestales, ya sea para destinos maderables o destinos comerciales o para destinos de bienes y servicios ecosistémicos. Lo que dicho eso, entonces, ¿por dónde empezamos? Por el título de idea de proyecto. ¿Por dónde seguimos? Tratando de identificar los contenidos de esa idea de proyecto y ir madurando un perfil de proyecto. Esta primera aproximación normalmente toma 40, 50 horas de una persona que tiene alguna experticia. Cuando uno empieza por primera vez, yo no sé, yo no quiero ni calcular lo que le he puesto para mi primer perfil de proyecto porque yo he gastado seguro más de 300 horas, porque hasta que uno se ubica hay que madurar. Y si uno empieza con alguien que más o menos lo maneja, lo hace más rápido. Lo que sí he chequeado, he ido a identificar proyectos en los cuales no tengo ningún conocimiento del tema y en 30 o 40 horas, créanme que se desarrolla el perfil de proyecto y después de ahí se puede buscar a gente que sabe del tema para hacer contratos y elaborar un equipo de trabajo que nos permita avanzar con los estudios de prefactibilidad. Piensen que esta idea de proyecto y llegar al perfil de proyecto, yo creo que va a ser un trabajo medio a riesgo comercial, digamos a riesgo de inversión del profesional, porque es la primera aproximación, no hay demanda para pagar esto porque la gente no sabe bien y hay que ser cuidadoso porque con esto nos da para decidir. Si alguien decide con esto, en general un perfil de proyecto tiene muy poco precisión de los datos, muy poco, no hay un plano para ejecutar, no hay un diseño de factibilidad. Entonces, tener cuidado con los términos y por eso hablamos de 3 aproximaciones, esta es la primera aproximación. Recuerden que esta primera aproximación depende de la naturaleza del proyecto, pero si un proyecto comercial vamos a hacer estudio de mercado y probablemente nos vamos a olvidar de la coordinación institucional. Si un proyecto público, probablemente no tiene mucho sentido hacer el estudio de mercado, pero sí capaz que tengamos que poner el tema de coordinación institucional, porque si hay 3 o 4 instituciones que participan, hay que desarrollarlos. La actividad práctica, que es lo que tratamos de hacer, por lo menos, tratar de la sensibilidad de que empiecen por un título que tenga claro el proceso de inversión, el producto que piensan generar y dónde lo van a realizar. Y desde ese título vayan diferenciando los distintos órganos o tejidos que tiene, vamos a decir, esa plántula o esa semilla hasta que germine
y después hay que acompañarlo hasta que llegue el crecimiento y madure, ¿no es cierto? Esta actividad práctica dio el primer paso y da la pista de cómo hacerlo, pero en 3 horas no podemos, digamos, completar un perfil de proyecto, por más que hábiles que fuéramos nosotros, al menos en lo que conozco de experiencia, no conozco a nadie que lo pueda hacer, a no ser que haga mímica de lo que, o copie y pegue de otro lado, pero si uno piensa en productores concretos, con municipios concretos, ya las entrevistas, cuando uno va a hacer los beneficios, identificarlos, ya tiene, le toma varias horas. Piensen que cuando tengan esta primera aproximación de lo que vimos ahí en el práctico, paso a paso, ya es un buen momento para ir a tratar de persuadir a productores o al municipio, pero hay que tener algo avanzado porque esta es la última reflexión que voy a hacer. Piensen que cuando uno piensa el futuro es una actividad creativa y las actividades creativas cambian en general o innovan sobre lo que veníamos haciendo en el pasado. Entonces, cuando uno piensa, si no tenemos desarrollar la actividad forestal, cuando pensemos en el futuro, van a pensar en actividades forestales y lo más probable es que es más fácil criticarlos que decirles cómo ayudarlo. Y toda idea de proyecto necesita al principio, como lo necesita la plántula, como lo necesita el feto para crecer, apoyo y contención. Si no damos apoyo y contención para que crezca la primera etapa y pase este momento de perfil de proyecto, después pueden entrar los estudios de prefactibilidad y uno puede tener visiones más críticas, pero si no se derrumba antes de que para la primera idea se pare con el perfil de proyecto. Y después hay que seguirle dando protección, porque es más fácil criticar algo que todavía no está construido para el futuro, que criticar algo, digamos, desde la perspectiva de lo que sabemos hacer del pasado. Pero como esto es una construcción nueva y estamos dentro de una ley que no estaba en el pasado, esa es la posibilidad que tenemos de crear estas innovaciones. Pero tenemos que tener en cuenta que si nosotros no hacemos esta inversión primera de tener perfiles de proyectos que podamos más o menos redondear una idea que sea interesante, es muy difícil persuadir a productores o al municipio de desarrollar los estudios de prefactibilidad. Y creo yo que estos estudios de prefactibilidad ya debieran ser campos de competencia profesional para que sean estudios pagos, ¿no es cierto? Esto, hasta que no se desarrollemos nosotros el campo profesional, vamos a tener mayores esfuerzos profesionales y probablemente ustedes vayan siendo los pioneros en esta tarea, ¿no? ¿Qué bibliografía? Bueno, la bibliografía ustedes la tienen ahí en cada capítulo que ustedes vieron, beneficiario, estudio de mercado. Ahí está la bibliografía para desarrollar los estudios factibilidad, no está para el perfil de proyecto, así que esto que digo, esta primera aproximación. Pero de todas maneras, aquellos que quieran profundizar, es una bibliografía, digamos, puesta más o menos al día de lo que se habla y de lo que se hace en lo que es proyectos de inversiones. Dicho eso, muchísimas gracias. Críticas o comentarios, bienvenidas y disculpen los minutos extras.